Bienvenido de nuevo. Para esta sesión te voy a explicar cómo elaborar un método de extracción que se llama Aeropress. El Aeropress es un método, vamos a decirlo, bastante nuevo. Fue inventado en la primera década de los años 2000 y está inspirado en un procedimiento similar a una prensa francesa y también como al funcionamiento de una jeringa grande, de hecho también así se le conoce. Por lo tanto, entonces, debido a su nombre y lo que te estoy diciendo, podemos llegar a la conclusión de que funciona por presión, ¿no? Debido a que está inspirado en la prensa francesa y ya sabemos que esta misma funciona entonces de esa manera. Sin embargo, aquí en las diferencias que va a tener contra la prensa francesa es que este método sí va a utilizar un filtro de papel. Por lo tanto, entonces es conocido en el que este método se obtiene una intensidad de la prensa francesa, pero con una taza limpia, sin sedimentos, que sí va a ser algo concentrado. Es básicamente lo que vamos a poder encontrar, ¿no? Te comento algo también que quisieron desarrollar. Es un método que vas a ver que es de un material muy distinto, totalmente distinto a los otros materiales que hemos visto en métodos de extracción. Y de lo que se trata es que pueda ser un método transportable y que no sea tan frágil. Además, inclusive, es muy ligero, básicamente no pesa nada y es muy fácil de su limpieza porque no es frágil, como te comentaba hace un rato. Voy a empezar entonces con las partes que conforman a un Aeropress. Inclusive su presentación viene en este tipo de aditamento, la bolsa, donde aquí caben todas estas partes y, como te digo, de lo que se trata es que se pueda hacer bastante transportable sin que corra riesgo, ¿no? Como te digo, que no sea frágil. Entonces, esta es una de las partes importantes que contiene. Esto es lo que va a soportar posteriormente el filtro, que este es el filtro que se utiliza, es de papel y va aquí. Este filtro se va a sostener en lo que es esta otra sección. La sección superior está conformada por estos tres componentes, ¿no? 1, 2 y 3. Estos dos van a ocasionar la presión, el contenido de aire, porque por eso se llama Aeropress, de que el aire va a estar contenido aquí adentro a pesar de que no tiene demasiada oxigenación directa en una parte del proceso. El aire está presente internamente y entonces pues así funcionar como la jeringa que te estaba comentando. Además de ello, tiene estos otros aditamentos que nos van a ayudar al funcionamiento. Bueno, trae filtros, mira, te enseñaba cómo es este filtro, ¿no? El portafiltros, pues para que lo puedas ahí tener y que de hecho también cabe aquí dentro. Trae estos dos aditamentos, que este es para porcionar el café, y una pala que nos va a ayudar muchísimo a mover, porque en este método, similar como en lo que es el sifón japonés, tenemos que hacer un movimiento en círculos en una parte de la elaboración. Además, por último, el otro aditamento es este embudo, el cual se va a colocar para ayudarnos a agregar el café y que el café no se derrame, debido a que la boquilla es un poco cerrada. Entonces es importante tener este cuidado que te estoy comentando, ¿no? Porque muchas veces cuando lo agregamos se dificulta y se derrama. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a hacer presión, algo parecido como lo que ahorita te estoy queriendo mostrar, ¿no? Sin embargo, es muy esencial que tú tomes en cuenta que aunque no viene con el método, necesitas tú otro recipiente en el cual vas a recibir la infusión. Para el efecto de esta receta yo voy a recibir un poco de la infusión en esta taza, que está un poquito más transparente, porque lo que quiero que veas es que entonces va a estar así, ¿no? Para el funcionamiento, y poco a poco iré haciendo la presión, manteniendo aire aquí dentro. Y que va a caer entonces aquí la base ya colada, ¿no? de nuestro café. Pero también observa y rectifica que esto le va a dar otro tipo de funcionamiento por medio de gotas, debido a que esto no está muy abierto, ¿no? Entonces, poco a poco, por cada uno de estos circulitos, va a ir cayendo de gota a gota la preparación hacia la taza en donde la vamos a recibir. Entonces podría ser
esto, ¿no? Dentro de esta taza, en esta otra, y entonces esa parte pues es en donde tú lo vas a recibir. Yo ahora te voy a mostrar una forma de cómo utilizarlo, porque existe además otra en la cual lo utiliza, vamos a decirlo, como de cabeza, y entonces ocasionan una infusión con mucha inmersión. Ahora yo te voy a explicar como la más básica o la más sencilla, y para videos posteriores te mostraré esa otra forma, ¿no? Entonces básicamente es tener el filtro, tener el porcentaje de café, agua, poco a poco ir haciendo presión, y que con esa presión de gota a gota vaya cayendo la infusión ya colada, y taza limpia, recuerda, porque sí tiene filtro de papel. Ahora entonces nada más lo que quiero mostrarte es cómo quedaría armado el kit para cuando nosotros lo vamos a meter en lo que sería su base de el empaque. Ahora, toma en cuenta que la temperatura aquí va a ser distinta a otras infusiones. Ahorita te comento por qué. Vale. Aquí. Entonces, así es para transportarlo, ¿no? Vamos, y como te decía, es un método súper ligero y muy fácil de transportar, puesto que no es nada frágil. Entonces, voy a comenzar con la elaboración, rectificando la temperatura del agua que voy a tener y mostrándote el tipo de café y la cantidad que vamos a usar. Para comenzar con la elaboración, voy entonces a rectificar la temperatura en la que tengo el agua. Seguramente le hace falta un poquito más. Estoy casi en llegar a los 80 grados centígrados. Necesito la temperatura entre 85 y 88 grados. Voy a utilizar 2 tazas de agua en las cuales voy a medir mediante mi propio instrumento. Entonces yo voy a elaborar hasta aquí, puedo utilizar hasta 4 como máximo en una elaboración. Aquí no da para más, si quieres utilizar para muchas personas pues lo tienes que hacer por secciones, no da para más. Voy a utilizar entonces 2 tazas equivalente de 240 a 250 mililitros con de 16 a 18 gramos de café. En este momento tengo yo aquí 17. Ahora, en lo que el agua está en temperatura, que seguramente ya estoy ahorita llegando, exactamente ya estoy en los 88, 87, voy a bajar tantito para que no se me vaya a pasar. Y en cuanto a la molienda y el tipo de café que yo voy a utilizar es este. No es tan común utilizar uno tan claro como sería este, debido a que sí se desarrolla algo de acidez, pero también amargor. Aquí los 2 elementos están bastante presentes por el método de extracción. Hay diferentes gustos de molienda, también esto es muy variado para este método de extracción, a diferencia de otros. Algunos baristas suelen utilizar una molienda muy fina, casi como similar para el espresso, porque debido a las características que tiene el funcionamiento, nos puede resultar una bebida similar a un espresso, recordando que siempre se basa en filtración, no va a ser nunca igual. Podemos utilizar también una molienda media, en la cual yo voy a usar el día de hoy, y así vamos a obtener un cuerpo algo más equilibrado, sin llegar a olvidar que el método de extracción por sí solo da suficiente amargor y suficiente acidez, los 2 elementos al mismo tiempo, por lo tanto hay que tener bastante cuidado. Una vez que ya tengo entonces el agua en temperatura, voy a empezar a armar mi método. Voy a colocar el filtro en la parte inferior, cierro, esto cierra como taparrosca, por dentro ya está el filtro. Y entonces lo voy a recargar en mi taza. No lo puedo utilizar aquí porque si no derramaría toda el agua. Eso es bien importante en esta preparación. Entonces voy a, como otros métodos lo requieren, hacer un enjuague y precalentado. Para enjuagar mi filtro agrego el agua en forma de círculos. Enjuago el filtro y precaliento el instrumento. De ahí entonces voy a dejar que poco a poco el agua caiga. Lo voy también a tapar para que se concentre la temperatura. Después poco a poco que vaya bajando. Ahora, mientras esto se está elaborando, te comento una característica de temperatura. Aquí no debe de estar a 90, 92 como en otros métodos de extracción se utiliza,
porque recuerda que como está guardando aire y después presión, esto funciona similar como una jeringa. ¿Y qué va a pasar con mucha temperatura? La jeringa se regresa y se bota y esto te puede suceder. Entonces es uno de los métodos de extracción que, aunque utilizan temperatura en caliente, no es demasiado alta. Súper importante de tomar en cuenta ello. Entonces ahora se ha terminado de filtrar el agua, ya no tengo nada de agua por la parte interior y entonces esto lo voy a desechar. Lo recargo un momento de este lado. Una vez que llevé a cabo este proceso, voy entonces ahora a colocar la elaboración. Voy a recibir una parte de la infusión acá y acá. Esta taza me acomoda mucho porque le va, ¿no? Es un buen diámetro, y de este lado, en esta taza me causa un poquito de inestabilidad, pero quiero rectificar a ver si puedes observar el goteo. Para poder elaborar, entonces voy a colocar el embudo que me va a ayudar a agregar el café sin que se derrame. Recuerda, siempre es súper importante. Retiro el filtro, ese ya me terminó de ayudar. Voy a colocar con la palita sin hacer presión, nada más para que no quede demasiado disparejo. Había quedado hacia un lado cargado, ¿no? Recuerda que aquí ahorita no tengo agua, no debo de tener el agua anterior, si no voy a contaminarla, ¿no? Siempre tengo que desechar. Y entonces voy a empezar a agregar una parte. Aquí voy a hacer una preinfusión y de ahí voy a contar de 20 a 30 segundos tapando. Ahorita estoy en un proceso en el que poco a poco ya empieza a gotear, todavía no presionado, ¿no? Pero pues estoy en esa base. Después de ahí voy a empezar a agregar el resto del agua para ahora sí elaborar mis 2 tazas. Como te digo, por eso no tengo una báscula o taza medidora adicional, porque el propio instrumento me indica, ¿no?, hasta dónde debo de llegar dependiendo de la cantidad que yo quiero elaborar. Destapo y entonces voy a agregar el resto del agua. Ya te comentaba que hay muchas formas de poder utilizar este método también, eso es lo bueno. Ya llegué justamente hacia los 2, tengo que cubrir la medida de 2. Y entonces voy a empezar a oxigenar. 20 segundos en movimientos circulares. Y después de ello voy a tapar. Aquí es entonces en donde se va a empezar a generar la presión, pero también el aire, y poco a poco, ¿no? Aquí ya estás observando que ya estamos obteniendo la taza. Voy a terminar de presionar sin hacerlo demasiado constante, ¿no?, así de un solo jalón, y cuidando que siempre aquí exista un espacio de aire. Por eso se llama aeropress. Ahí dejo reposar un poquito. El mismo método te da la pauta a qué tanto presiones, ¿no? Si cuando tú presionas sientes demasiada resistencia, es porque se está generando todavía demasiado temperatura, ¿no?, en medio, y poco a poco tienes que hacerlo, ¿no?, sin presionar demasiado. Aquí también muchos baristas recomiendan solo hacer 2 o 4 tazas, no hacer un impar, a pesar de que vienen las marcas. Se cree que resulta una mejor infusión y es bastante positivo. Entonces, si te das cuenta, es una elaboración bastante rápida, no tardas mucho en poder obtenerlo. Entonces, de ahí y hasta aquí es donde yo tengo que presionar, guardando siempre el aire. Recuerda que hasta acá abajo está mi café y aquí está el aire, y por eso se llama aeropress. Ese aire siempre tiene que estar constante, ¿vale? Ya estoy observando que ya no gotea, por lo tanto entonces significa que sí he terminado mi preparación. Pude obtener todo en esta taza, ¿no? Ahorita la voy a cambiar solamente para que tú puedas observar una mejor tonalidad, debido a que esta taza tiene color, una mejor tonalidad de este lado. Y entonces percibas que es una taza con mucho cuerpo, bastante color, ¿no?, que es una parte esencial, que fue oxigenado.
y elaborado con este tipo de molienda y este tipo de tueste, que es algo oscuro. Si yo quisiera ocasionar que en el Aeropress no me resulte tanta intensidad, inclusive de color y de cuerpo también, voy a utilizar un tipo de café con un tueste un poquito más ligero en medio entre estos dos y una molienda un poco más gruesa. Recuerda que si utilizas una molienda todavía más fina que esta, vas a ir obteniendo un concentrado similar hacia el expreso. Muy bien, entonces, ¿con qué te recomiendo hacer este tipo de maridaje? Bueno, aquí sí debes de tener cuidado de que sean preparaciones bastante neutras, inclusive los frutos secos ayudan mucho a esta elaboración, a este maridaje, perdón, de esta elaboración, porque muchas ocasiones la acidez que se desarrolla y el amargor en conjunto de los dos elementos llega a ocasionar que alimentos no combinen tan fácilmente. Entonces sí tiene que ser algo neutro. Si va a ser un pan, tiene que ser un pan que no sea nada dulce, ¿no? Muy estable. Entonces podemos utilizar un biscuit, pero no con mermelada, por ejemplo. Ahí sería una buena especificación, sino solo, a lo mucho con mantequilla, y que entonces así no vaya a ser un contraste demasiado predominante, ¿no? Y que entre los dos elementos se obtenga un buen resultado. Vamos entonces por último a retomar lo que serían las ventajas y las desventajas en esta preparación, en este método de extracción. El Aeropress tiene la característica de ser un método bastante accesible porque es económico, es muy fácil de transportar, fácil entre comillas de limpiar, ¿no? Aquí tengo que quitar esta base y entonces encontraré el café con el filtro. Va a estar un poquito sucio, pero no causa demasiada fragilidad al limpiarlo. Su material pues es básicamente policarbonatos, resiste, lo puedes transportar, es súper ligero. Sin embargo, es un método que depende muchísimo en la elaboración de la mano del barista, y que es un método con el que también puedes jugar en elaborar una preparación de una forma o de otra. Ahorita yo te acabo de enseñar una técnica, sin embargo hay muchas más que más adelante veremos. Otro punto también esencial es rectificar que puedes ir variando un poco de molienda, desde utilizar algo más fina hasta una media, y entonces eso va a variar el resultado que vamos a obtener en taza. Sin embargo, debes siempre de contemplar que recuerda que los dos elementos principales siempre se van a despegar. Entonces el resultado en esta preparación pues es bastante intenso. Hay que tomar en cuenta que siempre el cuerpo también se va a elevar con una taza limpia, ¿no? Que es la particularidad con el filtro de papel. Es así como llegamos al final de esta preparación. Dale like al video. Muchas gracias.